En las anteriores clases estuvimos poniendo fundamentos, ¿sí? Creo que es importante, es muy importante poder poner fundamento de todo lo que vamos a enseñar en base a una palabra que el Señor nos ha venido mostrando en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, ¿sí? Y son las 4 columnas en las cuales persevera la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, yo quiero que después usted pueda recordar y repasar todo lo que estuvimos viendo. También tenemos para enviarle los resúmenes, ¿sí? Tenemos los resúmenes de cada clase. El de hoy también lo tengo listo, así que si alguien lo quiere, lo vamos a estar compartiendo. Pero necesitamos, ¿sí? Ir a las bases, ¿sí? Hoy lo que vamos a hablar es acerca del Evangelio y de cómo hay corrientes o formas, ¿no?, humanas que han sido corruptibles y que se han introducido en el concepto que nosotros necesitamos descubrir de lo que es vivir el Evangelio. Entonces es necesario que pongamos bases sólidas, como yo les decía. Aunque muchas veces creemos que estas cosas ya las sabemos o estamos, no sé, acostumbrados o que necesitamos, a veces hemos pensado que necesitamos quizás revelaciones más elevadas, pero también es necesario profundizar, ¿no?, en las bases de lo que estamos edificando como iglesia y como cuerpo de Cristo. Entonces, estos temas muchas veces no son divertidos o apasionantes o que, no sé, que usted pueda decir la verdad, que una revelación que partió la tierra, ¿no? Pero son temas que necesitamos ver y que necesitamos tratar como iglesia porque son fundamentos, son fundamentales. Y es necesario también que podamos corregir deficiencias para una correcta edificación, ¿sí?, de todo lo que vayamos a hacer. Así que rápidamente quiero que comencemos esta tarde. El tema de hoy, como le decía en esta tercera clase, es el Evangelio, ¿sí? Evangelio significa buena nueva o buena noticia. La buena noticia o la buena noticia que nosotros tenemos es Cristo, ¿sí? ¿Y cuál es la noticia? Es la obra que hizo Cristo, su obra redentora en la cruz, que lo que hizo fue reconciliarnos con el Padre e incluirnos en su plan. Esto lo hemos visto a lo largo de las primeras 2 clases, ¿sí? En la primera clase pusimos fundamento de lo que es iglesia, de lo que es ser iglesia, de lo que no es ser iglesia. Y en la clase pasada hablamos acerca del plan de Dios. Entonces hoy quiero que nos introduzcamos un poco más profundo y hablemos del verdadero evangelio, de la buena noticia o de la buena nueva de salvación. Esa buena noticia es Cristo y es la obra redentora que Él hizo en la cruz para reconciliarnos con el Padre y para incluirnos en su plan, ¿sí? El evangelio es la buena noticia de cómo el postrer Adán, usted sabe que la Biblia nos habla del primer Adán y del postrer Adán. Entonces, el verdadero evangelio es la noticia o la buena noticia de cómo el postrer Adán va a reconciliar en él mismo todas las cosas que el primer Adán perdió a causa del pecado. Como todo lo que nosotros perdimos o como todo lo que el pecado vino a romper y a corromper en nosotros va a ser restaurado en Jesucristo, ¿sí? Entonces, entender esta verdad hace que nuestra vida no sea la misma, ¿sí? Yo quiero comenzar con un versículo, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 47. Dice la palabra del Señor, usted sabe, en este pasaje se encontraba Jesús comiendo en la casa de Simón el fariseo y se presenta una mujer, irrumpe en la escena una mujer y esta mujer hace lo que no había hecho Simón y lo que no había hecho ninguno de los que estaban presentes en aquella habitación, en aquella sala. ¿Sí? Esa mujer irrumpe en la escena y rompe en llanto y lava los pies del maestro con sus lágrimas y los enjuaga con sus cabellos y cambia por completo la atmósfera. Entonces, Simón se comienza a preguntar y a decir, si este supiera quién es esta mujer que ha entrado a este lugar, cuestionando a la mujer y cuestionando a Jesús, ¿sí? Pero en el versículo 47, luego que Jesús le explica y que le muestra en una enseñanza y le dice acerca de 2 deudores, uno que debía más y uno que debía menos, y le hace una pregunta y le dice, ¿quién crees que va a amar más? Aquel a quien más se le ha perdonado. Y lo que el Señor le muestra a Simón en ese relato es que todos somos deudores ante Dios. Tanto el que considera que debe mucho, como esa mujer que irrumpió en la escena, como el que considera que debe poco. Todos somos deudores. Nada de lo que nosotros hagamos alcanzaría para
pagar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y en este verso 47 le dice el Señor, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir que en esta noticia o en este mensaje del Evangelio nosotros necesitamos reconocer eso, ¿sí? Que es mucho lo que el Señor nos ha perdonado, es mucho lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y nuestra respuesta, ¿sí? Al entender lo que Cristo hizo por nosotros, debería ser una respuesta de amor y de entrega total, una respuesta, hasta si queremos llamarlo, exagerada, ¿sí? Yo recuerdo cuando el año pasado, en enero del año pasado, nosotros fuimos a Chile de vacaciones y estábamos ya volviéndonos, creo que nos quedaban los últimos pesos que habíamos guardado para los peajes y nada más. Y estábamos en un mall, en un shopping ahí en Chile, y el Teito había querido ir 500 veces al baño. Y yo me acuerdo que entré como por 19ª vez con él al baño, muy enojada, muy no sé cómo se dice la palabra, pero ofuscada, ahí está. Muy enojada, muy ofuscada, y entró el Teo al baño, salió el Teo del baño, y yo me olvidé mi teléfono en el baño. No fuimos, me fui a buscarlo a mi esposo, hice toda una vuelta, como a los 10-15 minutos me di cuenta que no tenía el teléfono. Salí corriendo al baño, no lo encontré, me empecé a desesperar. Y en eso, eh, encima le quedaba poca batería al teléfono, logramos hacer una llamada por WhatsApp y me responde una señora de uno de los puestos y me dice, yo lo tengo a tu teléfono. Bueno, la cuestión es que cuando la mujer me devuelve el teléfono, yo recupero mi teléfono, yo creo que tuve una respuesta exagerada, ¿sí? Después me reía sola porque yo recuerdo que no sé, la quise abrazar, no sabía qué darle a la mujer y le dije, ¿qué te doy? ¿Qué te puedo dar? Y claro, no fui consciente de que la única plata que nos quedaba era la plata con la que teníamos que cargar combustible y pagar los peajes. O sea, hasta ese nivel de exageración por haber recuperado mi teléfono. Entonces, con el Evangelio es lo mismo. Cuando nosotros recuperamos a través del sacrificio de Cristo nuestro acceso al Padre o pudimos volver a tener nuestra conexión con el Padre, aquello que por el pecado fue separado, nuestra respuesta debería ser así, exagerada, a ese nivel. Yo todo lo que hubiera podido darle a esa mujer en ese momento se lo hubiera dado, no solamente por el teléfono, sino por toda la información y por todo lo que portaba ese teléfono. Entonces, yo creo que si nosotros lográramos entender, ¿sí? Lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra respuesta tendría que ser en esa medida, ¿no? De amor y de entrega total. Una respuesta, como yo le decía, hasta exagerada si se quiere, porque realmente Él nos devolvió, ¿sí? Algo que era muy preciado, que era el acceso a nuestro Padre, el poder estar en comunión con el Padre y ser uno con Él. El problema es que muchas veces olvidamos nuestra memoria, ¿no? Sí, nuestra memoria se comienza a adormecer y terminamos olvidando de dónde nos rescató el Señor. Y comenzamos a moldarnos a vivir un estilo de vida cristiano, entre comillas, ¿sí? Aprendemos a vivir como cristianos, nos amoldamos a modismos, a formas, a lenguajes, y nos olvidamos realmente somos un poco adormecidos en nuestra memoria de recordar de dónde nos rescató el Señor. Pasamos de ese estado inicial, ¿sí? de, de haber reconocido, de poder reconocer cuánto se nos ha perdonado, cuánto amor el Padre tuvo por nosotros, para enfocarnos en cuánto hemos logrado, ¿sí? Y ahí es cuando perdemos el foco. Cuando yo me olvido de dónde me rescató el Señor, cuando yo me olvido de todo lo que Él ha hecho por mi vida y me enfoco en las cosas que yo he alcanzado, yo he logrado, yo pierdo el foco. Entonces, nada de lo que nosotros podemos hacer, nada de lo que nosotros podamos tener, nada de lo que nosotros podamos lograr va a alcanzar para cubrir la cuota de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa es la buena noticia que tenemos que entender. Y entender esa buena noticia, entender ese concepto de evangelio, nos hace vivirlo de otra manera, ¿sí? No basados en lo que nosotros podemos hacer
o en nuestras capacidades o en nuestras virtudes o en nuestros logros, sino en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo hace y en lo que Cristo hará por nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Y nuestra respuesta a entender esto, ¿sí?, es entregarnos por completo. O sea que la buena nueva y la buena noticia es lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace y lo que Cristo hará. Y cuando yo entiendo eso, yo puedo responder con una entrega total y no se va a tratar nunca de lo que yo haga, se va a tratar siempre de Cristo. ¿Sabe? En 2 Corintios capítulo 4, verso 5, el apóstol está hablando y dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Mire, él remarca esto y dice, o sea, nuestro evangelio o la predicación, lo que nosotros predicamos, no es a nosotros mismos. Dice, sino a Jesucristo como el Señor. O sea, Él es la base y el fundamento. Y si nos predicamos a nosotros, dice, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, esa es nuestra respuesta a Cristo. Entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Él es el fundamento. Y nosotros somos siervos por amor a Jesús. Esa es nuestra respuesta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos hemos acostumbrado a vivir o nos acostumbramos a vivir el Evangelio y nuestra base no es Jesucristo, sino lo que nosotros podemos haber alcanzado, nos terminamos endureciendo y sacamos de esa base o de ese fundamento a Cristo. Pero si nosotros vivimos cada día el Evangelio reconociendo de dónde Él nos rescató y hacia dónde nos quiere llevar por su pura gracia, no podemos responder de otra manera que no sea con una entrega total y completa a su plan. Yo le doy gloria a Dios por los tiempos que nosotros hemos vivido, le doy gloria a Dios por la revelación que Él nos ha dado, le doy gracias al Señor porque Él nos habla continuamente y muchas veces nos ha llevado y hemos podido experimentar tiempos de comunión o de coinonía o cultos o reuniones donde hemos vivido estados muy elevados de su presencia o estados muy elevados de palabra o de revelación. Y eso es glorioso poder acceder y crecer en eso, ¿sí? Seguir creciendo hacia arriba y cada día parecernos más o tomar más la estatura del varón perfecto. Pero esos ambientes y eso que nosotros podemos alcanzar está directamente relacionado o directamente proporcional, es su relación a nuestra comprensión de cuán profunda es nuestra condición, o sea, cuál es la obra de Cristo en nosotros. Cuando yo reconozco la obra de Cristo en mi vida y que yo le necesito a Él, yo puedo seguir creciendo y puedo seguir avanzando. Cuando yo creo, considero que no necesito ni de Cristo, ni de su palabra, ni de mi hermano, ni de mi hermana, ni de todo lo que Él ha planeado y ha preparado para nosotros, es cuando yo me estanco y cuando yo realmente dejo de vivir el verdadero evangelio. O sea que para crecer más, no solamente en revelación, sino en estatura hacia arriba, en comunión y en todas las cosas en las que nosotros queremos crecer y perseverar en este tiempo, nosotros para poder hacer o llegar a esos niveles, necesitamos ser más conscientes, ¿sí?, de cuál es la profundidad de la obra de Cristo en nosotros. Yo quiero hablarle de 3 atributos del Evangelio. Los voy a mencionar rápidamente, ¿sí? Apocalipsis 14:6, estos son atributos del Evangelio. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio es eterno, porque el Evangelio resuelve un problema de carácter eterno, ¿sí? El pecado, por el pecado, cuando entró el pecado, eternamente nosotros deberíamos estar separados de Dios. Pero Cristo vino a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Entonces, ese evangelio eterno es el que tiene que ser predicado a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu. El mensaje de que por el pecado, eternamente nosotros deberíamos estar separados de Dios. Pero en Cristo fuimos reconciliados nuevamente con el Padre. Otro de los atributos del Evangelio es que es integral. Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo.
¿sí? El Evangelio es integral, porque no resuelve solo una parte de los problemas, solo una parte de mi problema, sino que todo lo que el diablo deformó a través de haber introducido el pecado es reformado en Cristo. Y el fin, yo se los contaba o se los enseñaba la clase pasada, el fin de todas las cosas, dice la palabra del Señor, es reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Es la restauración de todas las cosas en Cristo. Por eso el Evangelio es integral. No viene solamente como un ibuprofeno a adormecer o a sacarte el dolor de una parte de tu vida. El Evangelio te transforma por completo, ¿sí? Transforma todo lo que vos sos, transforma tu entorno y transforma todo lo que viene por delante, ¿sí? Otro de los atributos del Evangelio es que es personal y relacional. Un texto que hemos leído en la clase anterior y que bendice mucho mi vida es Gálatas 2:20, donde nos habla que con Cristo estamos juntamente crucificados. Dice su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? Es decir, que el Evangelio es personal, porque se trata de que yo tengo que morir para que Él viva, y es relacional, porque en esa muerte, en el morir al yo puedo relacionarme, ¿sí? Yo puedo tener una vida de comunión, ¿sí? Por medio de Cristo fuimos salvos, Dios nos salvó, decíamos en la clase pasada, que nos salvó de nosotros mismos para introducirnos en su plan, pero nos ha injertado en su cuerpo, ¿sí? Nos ha injertado en su iglesia. Somos parte los unos de los otros. Por eso, una de las características o de los atributos del Evangelio es es que es personal, pero a su vez es relacional, ¿sí? Ahora quiero que hablemos o quiero enseñarles o mostrarles, ¿sí? Cuál es la respuesta que nosotros debemos tener al entender este mensaje de las buenas nuevas de salvación. La carta a los romanos es considerada, según los teólogos, como un resumen del Evangelio según el apóstol Pablo, ¿sí? Es como él entiende el Evangelio. Y yo quiero que podamos entender cómo está dividido. Y si usted quiere una tarea o realmente le interesa conocer más, yo quiero invitarle a que usted pueda leer todo el libro de Romanos. Léalo en distintas versiones, porque a veces la Reina Valera, que es la que más hemos usado, a veces, no sé, es como más, un poco más sofisticada a la hora de explicarlo, pero también hay otras versiones, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la del lenguaje actual, la traducción al lenguaje actual. Hay un montón de versiones en las que usted puede leerlo, puede leer el libro de Romanos para poder entender un poco más acerca del Evangelio. No es un libro largo, son 16 capítulos, así que se lo dejo como tarea que podamos leerlo, ¿sí? Romanos 12, capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo y al principio de este pasaje es un ruego de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Él dice: yo les ruego por las misericordias de Dios. Si lo pudiéramos traducir a un lenguaje más sencillo, una manera más sencilla de entender, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que si ellos entendieran las misericordias de Dios, la respuesta racional ante la obra de Cristo en ellos sería presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Quien realmente entiende, ¿sí?, la obra de Cristo en nosotros o el Evangelio en nosotros, no necesita de estímulos externos para responder. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos en las reuniones, ¿sí? O en nuestros cultos, o en nuestra reunión para la familia, y muchas veces necesitamos de un coaching, ¿sí? De alguien no sé, que nos esté alentando, de un coordinador, o alguien que te diga: levanta tus manos, cierra tus ojos, adorá, orá, abrí tu boca, arrodillate, párate, ¿sí? Chuchuá, chuchuá, decía mi esposa, manos arriba. Pero realmente, si nosotros logramos entender el Evangelio y este mensaje, si la obra de Cristo en nosotros, no necesitaríamos de estos estímulos externos para poder responder, o de que alguien nos esté indicando, nos esté diciendo: bueno, ahora levanta tus manos, ahora cerrá tus ojos. No es necesario, o no sería necesario, que alguien nos obligue
o nos manipule a responder, sino que deberíamos presentarnos, como dice este pasaje, yo les ruego que se presenten o que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, o sea, de manera voluntaria. O sea, seríamos los primeros en adorar, los primeros en orar, los primeros en alabar, los primeros en celebrar, los primeros en responder. Aquí Pablo lo que está diciendo es que la respuesta racional a alguien que entiende el Evangelio es entregarse voluntariamente como un sacrificio vivo, ¿sí? Si nosotros logramos entender, por eso es importante recordar de dónde nos ha sacado el Señor, recordar lo que Él hizo por nosotros, recordar lo que Él está haciendo o ser conscientes de lo que Él está haciendo y tener una esperanza de hacia dónde Él nos va a llevar. Porque cuando entendemos la grandeza de todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará, nuestra respuesta es esa. Nuestra respuesta racional debería ser como la respuesta racional que tuve yo al momento en que esta persona me devolvió mi celular, ¿sí? Una entrega total o algo que no fue obligado o no fue forzado. Entonces, yo quiero que podamos entender cuál es el concepto o de qué es lo que habla el libro de Romanos, cuál es el contexto en el cual el apóstol Pablo les hace esta rogativa a los romanos. Si leemos en Romanos del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrar distintas corrientes, ¿sí? o distintas doctrinas que se han infiltrado, que se infiltraron. Usted sabe que él le escribe esta carta a los romanos y cuando Pablo está, o la historia, ¿sí? Si usted lee cuándo fue el tiempo en que Pablo estuvo o intervino en la historia, fue en el primer siglo. O sea, imagínese que el sacrificio de Cristo, que lo que Cristo había hecho, era muy reciente. O sea, el Evangelio y la iglesia recién estaba tomando forma, recién estaba comenzando a tomar forma. E imagínese que lo tenían muy fresco, o sea, lo tenían muy presente, hacía muy poquito, es como cuando, no sé, se cumplió el primer aniversario de que Argentina ganó la Copa del Mundo, ¿sí? En el 2023 se cumplió el primer aniversario y lo teníamos como súper fresco y todos compartiendo allí los reels del momento en que Montiel patea el penal y cuántas cosas, y porque era un recuerdo que lo teníamos fresco. Hoy ese recuerdo está un poco más diluido. Ya han pasado casi 4 años y quizás hoy no tenemos tan vivo no sé, ese sentimiento de cuando Argentina ganó, ¿sí? Por ponerle un ejemplo. Y nosotros podemos entender que Pablo está predicando en ese tiempo, en el primer tiempo de la iglesia, donde el mensaje, donde lo que Cristo había marcado estaba tan fresco, la sangre de Cristo estaba tan fresca, que es difícil entender o pensar que puede haberse metido alguna doctrina contraria. Imagínense cuánto más en este tiempo. Hay doctrinas que se han metido, que se han querido meter dentro de la iglesia y que lo que hacen es afectar la buena noticia o la verdadera buena noticia, ¿sí? Entonces, en Romanos del capítulo 1 al capítulo 3, nosotros podemos ver, ¿sí? Estas diferentes corrientes de pensamiento o doctrinas, que las vamos a desarrollar un poquito más adelante. Para entender nosotros la buena noticia del Evangelio, es necesario también entender estas cosas, ¿sí? Conocer estas cosas. La Biblia habla, ¿no? de las doctrinas de los apóstoles y de las doctrinas de demonios. La Biblia habla acerca del que es llevado por distintas corrientes, ¿sí? Y a veces nosotros lo hemos naturalizado, lo hemos hecho o nos hemos acostumbrado, ¿sí? A vivir este tipo de experiencias o este tipo de corrientes dentro de la iglesia y dentro del Evangelio. Pero necesitamos, para entender realmente el concepto puro de Evangelio, ¿sí? También entender y conocer estas doctrinas o estas corrientes que han querido atentar contra la buena noticia. Porque a veces no es un mensaje que claramente sea un mensaje o una herejía, sino que son pequeños pensamientos o pequeñas cosas que se han querido introducir. Entonces, volvemos al principio, a que evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Pero en estos capítulos del 1 al 3, Pablo arranca toda la historia, ¿sí? o todo el resumen del evangelio, explicándonos la parte mala, ¿sí? Explicándonos
como podríamos decirlo como la mala noticia, ¿sí? Y yo quiero que usted entienda algo. ¿Y por qué le digo que es importante? A veces usted me va a decir, no, bueno, predicame de Cristo, enseñame de Cristo, no me interesa conocer de lo demás. Y si bien nuestro mensaje es Cristo, yo le decía, es necesario también conocer las cosas que se han infiltrado y que quieren atentar contra Cristo, ¿sí? Yo quiero hacerle una pregunta. Muchas veces, ¿cuándo hemos valorado la salud? Cuando hemos pasado por procesos de enfermedad, ¿sí? Cuando hemos valorado el tener una estabilidad en el área económica. Muchas veces cuando atravesamos periodos de escasez o donde nos faltó. Cuando hemos valorado el tiempo. Cuando reconocemos que no lo hemos administrado con una conciencia y con una sabiduría. Entonces, a veces necesitamos conocer la otra parte, primero para identificarla y erradicarla, pero también para darle valor, el verdadero valor que tiene la buena noticia, que es Cristo, ¿sí? Entonces Pablo está aplicando este principio, ¿sí? Que yo le decía, de que a veces uno valora la salud cuando viene después de haber pasado un proceso de enfermedad. Él nos enseña luego en el libro de Romanos a valorar esa buena noticia, a valorar la obra de Cristo, pero para eso primero es necesario entender lo otro, ¿sí? Entender aquellas cosas que quieren atentar. El problema con nosotros como seres humanos corruptos y falibles es que muchas veces nos dejamos de sorprender, ¿sí? Con el mensaje de Cristo, con el Evangelio. Perdemos de vista, ¿sí? O nos olvidamos, yo se lo decía al principio, no recordamos o tenemos una amnesia de recordar de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde fuimos rescatados. Y entonces empezamos a relajarnos en el Evangelio. Entonces, Romanos capítulo 1 al capítulo 3 nos muestra esto, ¿sí? Como la parte negativa, si usted lo quiere llamar, o la mala noticia. Y el resumen de eso se encuentra en Romanos 3:23, donde nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el resumen, ¿sí? Nos muestra que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A partir del verso que viene de Romanos 3:24 y hasta Romanos 8, ¿sí? Todo el capítulo 8, vamos a encontrar la buena noticia de Cristo, ¿sí? El proceso donde nosotros podemos encontrar todo el proceso de justificación, de santificación y de redención de Dios para con el hombre. En Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11, nosotros vamos a encontrar a Israel dentro del plan de Dios, ¿sí? Que a veces hemos creído que Israel fue desechado, pero Israel es parte del plan de Dios, ¿sí? Luego desde Romanos 12 a Romanos 15, ¿sí? Nos habla y nos enseña cuál debe ser nuestra respuesta a todo lo que yo le mencionaba, tanto a la parte mala como a la parte de la buena noticia, el proceso de justificación, de santificación y de redención con nuestra vida. Nos habla de cuál es nuestra respuesta, cómo debe ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestros enemigos, cómo debemos responder ante las autoridades, hasta ante los que creen diferente. Es decir, o sea, que nuestro estilo de vida, o cómo nuestro estilo de vida, o cómo nuestra forma de vivir, se tiene que amoldar y se tiene que alinear, ¿sí? A responder de una manera sana, ¿sí? De una manera sana. Luego, Romanos 16 ya son salutaciones finales del apóstol Pablo. Ese es un resumen de cómo está dividido el libro de Romanos, ¿sí? Entonces, yo le estoy dando como un panorama global de lo que es esta epístola o esta carta a los romanos. Lo que a nosotros nos revela esto, nos muestra, son las diferentes facetas del Evangelio y cómo nosotros debemos responder cuando nosotros entendemos, ¿sí? En profundidad el mensaje de Cristo. Entonces, yo creo que nuestra respuesta o cómo nosotros respondemos ante lo que Cristo hizo por nosotros tiene que ver con tener una conciencia. Debemos ser conscientes en este tiempo de cuán perdonados hemos sido, ¿sí? Si usted no entiende cuán perdonado ha sido, cuán privilegiados somos, ¿sí? Del perdón que el Señor nos ha entregado, no podemos responder
de una manera correcta. Y yo voy a ponerle ahí, voy a compartir en la pantalla, ¿sí? Una fotito. Espérenme 2 segunditos, a ver si la puedo lograr compartir. A ver si la vemos. Sí, ahí está. Esta imagen que yo les estoy mostrando aquí nos muestra esto, ¿sí? Vemos que ahí estamos nosotros, ¿sí? Ahí está el yo, si usted lo ve, esa sería su persona, mi persona. Y cuanto yo más conocimiento tengo de la altura de Dios o de la santidad de Dios, y más conciencia tengo de mi pecado, de mi condición, de donde el Señor me ha rescatado, así será mi respuesta, ¿sí? A ese mensaje, o cómo yo respondo o cómo yo acciono en cuanto a esa buena noticia. O sea, mientras más se acerca al yo, ¿sí? Mientras usted más se acerca al yo, estamos como más juntitos, no sé si lo logra ver. O sea, mientras más cerca está del yo, es como que nosotros no podemos reconocer tanto, ¿sí? O tener tanto conocimiento de Dios o tanta conciencia de pecado. Es como que mientras más centrados estamos en el yo, o en nuestras obras, o en lo que nosotros hemos hecho, o en lo que nosotros hemos alcanzado, nuestra respuesta es menor. Pero mientras nosotros más crecemos en conocimiento de Dios y más profundizamos en nuestra condición, en nuestro pecado, en que separados de Él nada podemos hacer, en tener esa conciencia de entender que sin Él no somos nada, entonces ahí es mayor nuestra respuesta, ¿sí? Nuestra respuesta al Evangelio. Entonces, esa imagencita, ¿sí? Yo se las voy a después a compartir si ustedes la quieren en el resumen, va a estar ahí disponible también para que la puedan ver. Solamente se lo quiero dejar como algo gráfico. Mientras yo más conozco de Dios, yo y más consciente soy de quién soy, de mis debilidades, de mis falencias y de que separado de Él nada puedo hacer, mayor será mi respuesta a lo que Él me envíe a hacer, ¿sí? Y nuestro conocimiento de Dios no puede ser, o sea, no podemos incorporar conocimiento por los libros que leemos. Por ejemplo, no sé, en la facultad, los que han estudiado en la facultad, hay muchas materias que ustedes las incorporan por leerlas, solamente leerlas y estudiarlas. Pero nosotros, o lo que conocemos de Dios, no lo podemos incorporar solamente por lo que nosotros leemos. Todos los atributos de Dios, lo que Dios es, Él se revela a nosotros en la medida en que nosotros lo hemos necesitado, ¿sí? Nosotros entendemos que Dios es un Dios misericordioso cuando necesitamos misericordia y cuando Él salió a nosotros como un Dios de misericordia. Lo hemos entendido como un Dios que restaura cuando necesitamos ser restaurados y Él salió a nuestro encuentro como un restaurador. Lo mismo con la sanidad o lo mismo con cualquiera de los atributos que usted pueda conocer de Dios. Entonces, si nosotros lo entendemos a Él como un Dios santo, es porque comprendemos que nosotros somos pecadores y que no tenemos manera de santificarnos a nosotros mismos si no es por medio de Él. ¿Sabe que una definición de santo es apartado? ¿Sí? Es apartado. Pero hay una definición de santo que es fuera de lo común. Entonces, cuando yo conozco a Dios de esa forma, cuando yo conozco a Dios como fuera de lo común, fuera de lo ordinario, como fuera de todo lo que yo he podido conocer, mi respuesta ante su santidad, ante su envío o ante lo que Él me envía a hacer, va a ser una respuesta de la misma manera, fuera de lo común. Entonces, mi conciencia de pecado, ¿sí? Mi conciencia de entender que yo soy de carne y hueso, que yo me puedo equivocar, que yo puedo fallar, no porque el pecado habita en mí, sino porque simplemente soy de carne y hueso. Pero el tener esa conciencia lo que hace es generar en mí un entendimiento mayor de quién es Dios y de su evangelio y responder, ¿sí? De una manera diferente, de una manera más comprometida, si se quiere. Cuando yo reconozco mi estado, cuando yo reconozco su santidad, y yo entiendo que nada de lo que yo pueda hacer naturalmente, que por obras yo no me puedo acercar a Dios, por mis atributos, por mis capacidades, yo no me puedo acercar a Dios. No podría, no tengo manera de acercarme a Él, pero aún así a Él le ha placido habitar en mí. Entonces yo puedo entender
que lo que me acerca a Dios no es el yo, no soy yo, no es lo que yo pueda hacer, lo que me acerca a Dios es su gracia, ¿sí? Lo que me acerca a Dios es que a Él le ha placido habitar en mí. Entonces yo puedo responder en adoración, yo puedo responder en entrega, yo puedo responder diciéndole, Señor, heme aquí. Yo entiendo el valor del Evangelio, yo entiendo el valor de la obra de Cristo en mí. Entonces es necesario que dejemos de levantar argumentos en nuestra mente, ¿sí? Que nos hagan ver como que somos merecedores de algo y reconocer que nosotros necesitamos de su gracia y de su misericordia a diario. Cuanto más conscientes somos de eso, de que separados de Él nada podemos hacer, entonces nosotros podemos decirle al Señor o responder a su llamado o a su envío, ¿sí? De una manera diferente. Cuando usted reconoce que le necesita y se genera un ambiente de adoración, su entrega en adoración será total. Cuando usted reconoce que separado de Él nada puede hacer y se genera un ambiente donde Él le va a hablar, sus sentidos van a estar más conectados, usted va a estar más dispuesto a poder recibir todo lo que Dios tiene para usted. Entonces, una manera o una respuesta fuera de lo común. ¿Sí? Yo se lo decía, si yo entiendo la profundidad de mi pecado y la altura de su misericordia, y que la única manera de romper esa separación, lo que me separa, porque Él es santo, y yo, aunque no quiera, aunque yo haya muerto al pecado, pero mi cuerpo se equivoca, yo me equivoco, y yo entiendo que entre esa santidad y mi condición hay una separación, y lo único que puede romper esa separación es la obra de Cristo en mi vida. Cristo como el camino, Cristo como la verdad y Cristo como la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y esa es la buena noticia, ese es el evangelio que nosotros debemos no solamente predicar, sino vivir. Porque a veces lo hemos predicado, a veces hemos hablado a la gente y le hemos dicho, ¿sabes qué? Jesús te ama, Él te puede sanar, Él te puede restaurar, vos sos pecador, tenés que reconocer al Señor, pero nos olvidamos de ver nuestro pecado, de vernos a nosotros como con esas fallas o con esas falencias o con esas faltas que lo único que hacen es separarnos de Dios. Y lo que nos devuelve o lo que nos conecta nuevamente con Dios es ese sacrificio, ¿sí? Cristo, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Entonces no se trata de nosotros, ¿sí? No se trata de lo que nosotros podamos hacer o de cuántas cosas hayamos alcanzado o logrado, sino de quién es Dios y de cuál es nuestra condición delante de Él. O sea, entender que yo soy barro y Él es el alfarero. Pero Él ha puesto y ha depositado un tesoro en este vaso de barro. Amén. Ahora, quiero mostrarles por lo menos 3 corrientes que yo encontré o que hemos estudiado, que han estado infiltradas, ¿sí? Dentro del Evangelio. Yo se los hablaba, esto está en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Romanos capítulo 1, del verso 21 al 25, anótelo, pero no lo vamos a leer, ¿sí? La primer corriente que nosotros encontramos y que muchas veces se ha introducido dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, es el paganismo, ¿sí? Romanos capítulo 1, versos 21 al 25. Dice la palabra del Señor, sino que se envanecieron, no se los voy a leer todo, sino que les voy a leer como partes puntuales, ¿sí? Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, perdón, estoy retrabada, en sus razonamientos, ¿sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, después léalo, del verso 21 al verso 25. Este pasaje o esta porción de Romanos nos habla de una corriente, ¿sí? Que se mueve aún hoy dentro de la iglesia, ¿sí? Del paganismo. Los paganos o la religión pagana era parte de la religión oficial de los romanos, ¿sí? Allí cuando Pablo se está predicando esto o está enseñando esto, él lo que está haciendo es levantarse contra esa corriente de pensamiento, ¿sí? Él estaba combatiendo, ¿sí? Esa corriente de pensamiento. Entonces el paganismo era parte de la religión oficial de Roma. Y el fundamento que tenía el paganismo es un fundamento materialista. Ellos se basaban sobre una expresión, que la expresión es, yo se las voy a pronunciar como se escribe. La frase es do ut des, ¿sí? Do ut des. Y ese fundamento que ellos tenían, esa frase o en lo que ellos estaban basados, es esto. Y eso significa doy para que me des.
Es decir, o sea, el fundamento de la religión pagana era netamente de interés. Yo doy siempre y cuando yo reciba un beneficio. Y lamentablemente esa corriente también se ha metido dentro del Evangelio. Y encontramos iglesias o congregaciones o movimientos donde ustedes le van a predicar lo siguiente, o donde usted va a escuchar, y díganme si no lo han escuchado, o muchas veces quizás nosotros hasta para presentar el Evangelio lo hemos hecho de esta manera, quizás sin conocimiento, pero hemos escuchado mensajes como: si vos venís, vení al Señor tal como estás, si vos venís, si vos le entregás tu vida a Dios, Él te va a dar lo que estás necesitando, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él va a restaurar tu matrimonio, Él va a cambiar tu familia, Él va a adelgazar a tu esposo, no sé, póngale lo que usted necesita. Y basan, ¿no?, la buena noticia no en que Cristo murió y para reconciliarnos con el Padre y para que nosotros seamos parte del plan de Dios, sino que basan la buena noticia del Evangelio en una especie de trueque, ¿sí? Un intercambio de intereses. Yo sirvo a tus planes, Dios, siempre y cuando vos sirvas a mis planes. Entonces, en el momento en que esa persona que recibió ese tipo de Evangelio no reconoce o pasa por una situación o una dificultad, una prueba, no puede reconocer a Dios por lo que Dios es, sino por lo que Dios le puede dar. El problema con la predicación del Evangelio en ese contexto o de ese tipo de mensaje es que nosotros idealizamos a Dios o nos hacemos una imagen o una figura de un Dios que nos puede dar cosas y no de un Dios que es, ¿sí? O no de lo que Dios es. Entonces, una persona que no puede reconocer lo que Dios es, sino que le sigue por lo que Dios le puede dar, en el momento en que pasa, por ejemplo, un periodo de prueba o que deja de recibir un beneficio, comienza a deslizarse, ¿sí? Y comienza a cambiar la gloria de Dios corruptible por cosas, la gloria de un Dios incorruptible por cosas corruptibles. Ahí el pasaje nos habla de que aquellos que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por las cosas corruptibles se vuelven al pecado, se vuelven a sus formas antiguas, se entregan a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón, deshonran su cuerpo, cambian la verdad por la mentira. Y lamentablemente eso ha pasado. Muchas personas que han quedado a la mitad del camino, que han desistido o que han vuelto atrás, porque no pudieron reconocer a Dios por lo que Dios es, ¿sí? Porque Él es eterno, porque Él es soberano, porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Y si no, solamente lo conocieron o se los presentaron solamente por lo que Él les podía dar. Entonces, si nuestro compromiso con Dios está basado en lo que Él nos puede dar y no en quién es Él, entonces cualquier prueba, cualquier tribulación que nosotros atravesemos nos va a desmoronar y va a caer por tierra todo lo que nosotros hayamos edificado, porque claramente no va a haber estado fundado sobre la roca, ¿sí? Nosotros entendemos a través de la palabra que el Señor dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Él es el vencedor, ¿sí? Es Él, es lo que Él es, no lo que Él hace. Entonces, cuando entra esta corriente de pensamiento o cuando nosotros hemos predicado o hemos dejado que este mensaje entre, o que este mensaje salga a través de nosotros, lo que hemos hecho es diluir la potencia del Evangelio. El paganismo lo que hace es diluir la potencia del Evangelio y lo reduce, lo reduce solamente a cumplir los propios deseos, los propios anhelos de la persona, ¿sí? Romanos 1, del 16 y 17 nos habla del poder del Evangelio. Dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, el poder del Evangelio, ¿sí?, no es para beneficio, no es para suplirte tu necesidad. El poder del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Y el Evangelio, dice el verso 17, que del Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, el poder del Evangelio no está basado en el beneficio que yo puedo recibir, ¿sí? No dice es para beneficio de todo aquel que cree, dice es para salvación de todo aquel que cree. Y se revela por fe y para fe. Usted sabe que fe es fidelidad. Esa es la esencia del Evangelio. Entonces, el Evangelio no viene a convencernos, no sé, con promesas de beneficios como lo hacen los políticos cuando están en campaña, ¿sí?,
que te prometen que van a bajar la inflación, que van a subir los sueldos, que van a arreglar las calles, te prometen tantas cosas y después cuando el pueblo los elige no hacen nada. El Evangelio o el mensaje de Cristo no es un mensaje que venga a convencernos o a prometernos un beneficio. Lo que el Evangelio y el mensaje de Cristo viene a hacer en la vida de una persona es asegurarle salvación e introducirlo en un estado de fidelidad, ¿sí? Y yo quiero que eso quede allí como una base y que pueda quedar establecido así. Necesitamos erradicar de nuestras vidas ese tipo de pensamiento, ¿sí? O ese tipo de doctrina o ese tipo de corrientes. Y no es que no vamos a recibir un evangelio, porque la Biblia nos habla de que nosotros vamos a vivir la plenitud de ser hijos de Dios, ¿sí? Hay una plenitud preparada, pero la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir como añadidura. La bendición en sí misma o el beneficio en sí mismo nunca puede ser la base de lo que nosotros prediquemos. Nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo glorificado, el que comenzó la obra y el que la va a completar, ¿sí? La segunda corriente, la del moralismo. Primero dijimos el paganismo, ahora el moralismo. Romanos capítulo 2, del verso 1 al verso 6, ¿sí? Después léanlo, yo solamente les voy a dejar el texto. Romanos 2, del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Allí nos habla de aquellos que juzgan a los otros, ¿sí? Que se consideran a sí mismos, pero que juzgan a los demás, ¿sí? Entonces, la corriente moralista dentro de la predicación del Evangelio nos ha llevado a creer que nuestra moral es suficiente, que por ser buenos, por ser correctos, por no molestar a nadie o no hacerle daño a nadie, o decir yo cumplo con esto y con lo otro, yo soy buena persona, yo no me peleo ni con Pepito ni con Menganito, ¿sí? Yo estoy completo y no necesito saber más nada o no necesito hacer más nada dentro del Evangelio. Y cuando una persona entra en este estado de moralismo, de comenzar a considerar más nuestra propia obra que la obra de Cristo en nosotros, nos comenzamos a relajar. Comenzamos a creer que hacer las cosas bien es todo lo que nosotros necesitamos en el Evangelio. Y cuando nosotros agarramos esa vara, ¿sí? De medir, donde ponemos como medida mi santidad, mis actos, yo soy buena, yo trato de guardar un testimonio, comenzamos a medir también a los demás desde nuestra propia óptica. Pero no nos medimos a nosotros desde la óptica de Dios, nos estamos midiendo desde nuestra propia óptica. Porque desde la óptica de Dios, nosotros somos pecadores y necesitamos de la sangre redentora de Cristo. Separados de él, nada podemos hacer. Esa es la vara con la que nosotros tenemos que medir. Esto es como cuando usted se mira un espejo, no sé, yo tengo acá en mi habitación un espejo grande, ¿sí? Es bastante grande. Y por ahí yo los veo a los chicos que se ponen su ropa y se vienen y se paran frente al espejo y se miran de cuerpo completo, o sea, como de lejos. Y yo también, cuando uno se viste, se mira al espejo y dice, estoy bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a medir a través de la vara del moralismo, es como cuando nos vemos en un espejo de lejos, ¿sí? Nos vemos de lejos y no encontramos por ahí imperfecciones o no encontramos defectos, ¿sí? Nos estamos viendo de lejos. Pero cuando nosotros empezamos a mirarnos a través del zoom de este mensaje redentor de Cristo y de reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Cristo cada día, esa vara de medir que es el Evangelio, lo que hace es como un zoom, como un espejo que tenía mi mamá. Las mujeres que están conectadas seguramente lo deben conocer. Hay un espejo que es redondito, que de un lado vos te mirás, no sé, para maquillarte, para lo que sea, y el espejo te muestra como la cara completa. Ahora lo das vuelta y tiene como un aumento, como un zoom, y te mirás hasta, no sé, hasta el granito que tenés acá en la punta de la barbilla. Entonces, cuando nosotros entendemos realmente, ¿sí?, lo que es el Evangelio, lo que es la obra de Cristo en nuestras vidas, es como que el espejo se da vuelta, ¿sí? Y nos comenzamos a ver con ese zoom, ¿sí? No nos vemos ya de cuerpo completo y de lejos, porque así somos preciosos y perfectos, y en esa imagen que nosotros tenemos podemos medir y podemos juzgar a los demás, sino que comenzamos a mirarnos a través de ese zoom o de ese aumento y encontramos nuestras deficiencias, nuestras
imperfecciones, somos expuestos a la verdad de que nosotros no podemos ser justificados por nuestra moral o por nuestras buenas obras. Solamente la limpieza y la pureza de la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, lo que nosotros contamos como justicia propia, lo tenemos que defender nosotros mismos. Pero lo que en nuestra vida cuenta como la justificación de Cristo y de su sacrificio en nuestra vida, eso lo defiende Cristo. Amén. Y la tercera corriente, y con esto yo ya voy a ir cerrando el mensaje de hoy, es el legalismo. Lo encontramos en el libro de Romanos, ¿sí? En el capítulo 5, en el verso 20, nos habla de para qué se introdujo la ley. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Cuando yo le voy a hablar ahora de lo que es el legalismo, yo quiero que usted lo separe de este concepto. O sea, la ley no es mala. A veces hemos pensado que, bueno, ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, ¿sí? Y la ley ya no corre más. Pero la ley es buena. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es bueno. Jesús dice en su palabra que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y Dios estableció primero la ley y luego la gracia, ¿sí? Y no es que una cosa ya no sirve, sino que nosotros hemos sido introducidos en un pacto de gracia, en un tiempo de un pacto con mejores condiciones, pero no es que solamente podemos o queremos vivir por gracia. O sea, la ley es buena. Si nosotros no conocemos la ley, nosotros no podemos habilitar o activar la gracia en nosotros. La ley de Dios actúa como un límite, ¿sí? Delimita hasta dónde nosotros podemos llegar, dónde debemos frenar, ¿sí? Y hasta dónde es el límite. Yo me acuerdo cuando viajamos con mi esposo, que se debe acordar, a Córdoba, ¿sí? Cuando volvíamos por las altas cumbres y nos excedimos en la velocidad. Hay una ley que permitía que la velocidad fuese hasta 110 y como el límite era hasta 120. Nosotros no teníamos conciencia, no conocíamos esa ley quizás, pero no es que porque la desconociéramos la ley no se aplicaba. En un momento nos paró, ¿sí? Un policía y nos dijo, lamento decirle, señor, que usted venía a 132. Entonces, multa. Entonces, no porque yo no conozca la ley, significa que yo puedo moverme con libertad o puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿sí? La ley fue establecida por Dios y es buena para mostrarnos cuál es el límite, ¿sí? Y nosotros necesitamos conocerla, necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer lo que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Dios ha establecido en su palabra parámetros en los cuales nosotros nos podemos mover o nos debemos mover, ¿sí? No, esto no es solamente, bueno, estamos en el tiempo de la gracia. Una cosa es vivir la gracia, pero otra cosa es vivir el libertinaje. Nosotros no podemos confundir gracia con libertinaje o con licencias para pecar, ¿sí? Para algo fue establecida la ley. Y la ley fue establecida para que nosotros conozcamos y entendamos cuáles son los límites, o sea, hasta dónde cuáles son las demandas de Dios para con nuestras vidas. Y la gracia, ¿sabe para qué nos ha sido dada la gracia? Porque yo he escuchado como, bueno, yo me equivoqué, pequé, pero voy a apelar a su gracia. Y sabe que la gracia no fue dada para nosotros para solamente estar devolviéndonos oportunidad de restauración. La gracia fue dada para salvación de todos los hombres y para vivir sobria, justa y reposadamente. Esto lo encontramos en la epístola, en la carta del apóstol Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado no para darnos oportunidades o pequeños vouchers para pecar y arrepentirnos. No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando nosotros accedemos a la gracia, es para reconocer cuán pecadores somos, ¿sí? Y acceder o alcanzar la salvación. Y para reconocer cuál es nuestra condición de pecadores, es necesaria la ley, ¿sí? Es necesario que nosotros nos podamos ver reflejados en la palabra del Señor. La palabra del Señor, la ley que está escrita en la palabra del Señor, el Señor dice, yo voy a poner la ley la voy a poner sobre sus corazones o en sus corazones, ¿sí? Esa ley, la palabra del Señor, nos revela cuál es nuestra condición de pecado y la gracia nos hace libres de esa condición
a través de la obra de Cristo en nosotros. Ahora, el problema del legalismo, ¿sí?, dentro de la iglesia o dentro del evangelio, es creer que solamente por cumplir la ley o por cumplir la palabra, ¿sí?, como la ley es necesaria, como yo les estoy dejando esta base de que la ley es necesaria para que también haya un tiempo de gracia, pero creer que solamente se trata de cumplir la ley y que por eso yo me voy a salvar. Entonces, si yo hago esto, entonces soy apto. Si yo hago esto, entonces alcanzo un escalón más o subo un escalón más. Y sabe, entonces el legalismo lo que construye no es un modelo de evangelio o de mensaje sano, sino es una buena noticia. El legalismo lo que construye es un modelo o una imagen de lo que fue la Torre de Babel, ¿sí? Hacer para llegar, ¿sí? Ese fue el pensamiento de aquellos que se juntaron en Babel. Hagamos una torre que nos lleve hasta Dios, ¿sí? Y sabe que la Biblia habla, y con esto voy a cerrar ya, que nuestra justicia delante de los ojos de Dios es como trapo de inmundicia. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabe lo que es el trapo de inmundicia? El trapo de inmundicia es, y perdón a los varones que están conectados, pero es como un apósito femenino usado, ¿sí? Es algo que contiene una sangre que está muerta. Eso, cuando la Biblia habla de trapo de inmundicia, se refiere a eso, a lo que contenía la sangre del periodo de una mujer. Entonces, no son nuestras justicias o nuestras obras lo que nos hacen justos delante de Dios. La única acción que a nosotros nos hace justos delante de Dios es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y la única sangre que a nosotros nos justifica es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso esta corriente legalista también tiene que ser erradicada de nosotros. Creer que mientras yo más hago, mientras más cumplo, más alto puedo llegar. Y entender que es solamente por su gracia. Ahí se activa la gracia. Cuando yo puedo entender que a través de esa gracia yo puedo ser salvo, no porque lo merezca o no porque haga, sino simplemente porque el corazón y la intención de Dios fue reconciliarnos con Él, ¿sí? A través de la sangre de Cristo. Entonces, la única acción que a nosotros nos hace justos, o la única acción que a nosotros nos lleva a poder cumplir con la palabra del Señor, ¿sí? O cumplir con lo que está establecido en la palabra del Señor, es reconocer la sangre redentora de Cristo en nuestras vidas. Entonces, todo lo que nosotros podemos cumplir de la ley, todo lo que nosotros podemos ser, todo lo que nosotros podemos hacer dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios nos envíe a hacer en este tiempo, nunca va a ser por nuestra capacidad, sino va a ser por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El verdadero evangelio que nosotros necesitamos vivir y predicar en este tiempo, la verdadera buena noticia, no se trata ni de lo que nosotros podamos recibir, como esta corriente del paganismo que yo le hablaba, ni de lo que nosotros podamos ser, ¿sí?, de la corriente del moralismo, ni de lo que nosotros podamos hacer, legalismo, sino que se trata de la obra de Cristo y del trabajo del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros manifestándose en esa gracia salvadora que el mundo necesita para todo aquel que se quiera acercar y para todo aquel que quiera creer. Entonces, la mala noticia que yo tengo para darles es esa, ¿sí? La mala noticia que yo tengo para darles es esa. El evangelio no es lo que puedas recibir, el evangelio no es lo que puedas ser, o el evangelio no es lo que puedas hacer. Pero la buena noticia es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Lo dejamos hasta aquí y continuamos en la próxima clase.